Unión Radio. Amigos, otro tema muy interesante para compartir con todos ustedes. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de conducta, porque el TDAH son las siglas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Usted que me está escuchando, que me está viendo, ¿se siente identificado con ese déficit? Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico, originado en la infancia, que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos. Es fundamental para el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad evaluar que estos síntomas que se presenten desde una edad temprana, antes de los 12 años, con una intensidad y frecuencia superior a la normal para la edad y la etapa de desarrollo del niño, que deterioren o interfieran de forma significativa en el rendimiento del niño en dos o más de los ámbitos de su vida, como el escolar, el laboral o el familiar y el social, no ser causados por otro problema médico, un tóxico, una droga u otro problema psiquiátrico. Bueno, está con nosotros Gisbeli Salazar, médico cirujano, pediatra, puericultor, neurólogo infantil, docente libre en la Universidad de Oriente, especialista en autismo, neurología neonatal y TDAH e hiperactividad. Como dirían por allí, ¿qué tronco de profesional eres, Gisbelis? Gracias, Eduardo, por la invitación. Qué bueno, has dedicado tu vida precisamente a formarte en estas áreas. Yo quisiera comenzar, fíjate, por una confesión personal. Yo siento que tengo déficit de atención en muchas cosas. A veces me cuesta concentrarme, me distraigo mientras estoy atendiendo o escuchando. Me pasaba desde niño en el colegio. ¿Hasta qué punto hay que precisar en detalle todos estos síntomas para conformar un diagnóstico y saber tengo esto? Sí, es sumamente importante, porque no toda persona descuidada o toda persona con una hiperactividad o un aumento de la actividad motora tiene un TDAH, ¿ok? Hay sintomatología. Algo del diagnóstico, del concepto muy bien que cuando comenzaste, es que es un trastorno neuropsiquiátrico hoy en día y es crónico, porque inicia en la infancia y perdura hasta la edad adulta, ¿ok? Y muchas veces los diagnósticos, Eduardo, no se hacen a tiempo. Y cuando llegas a una edad adulta, que es lo que te pasa, muchas veces uno tiene las dudas, ay, pero olvidé tal cosa, se me cuesta la concentración, lo logras, pero vienes con ese arrastre y sí puedes tener un diagnóstico de TDAH. Existen criterios, nosotros nos llevamos por el DSM-5, que es el libro de desórdenes de enfermedades mentales, en donde se estudian cuáles son los criterios para nosotros hablar de TDAH. El TDAH tiene 3 sintomatologías importantes, que es déficit de atención, impulsividad e hiperactividad. El paciente puede tener las 3, puede tener 2 o puede solamente ser un paciente hiperactivo. Puede tener una. Puede tener una. ¿Y esa una es la hiperactividad? Puede ser la hiperactividad o solamente déficit de atención. Ok. ¿Qué pasa? Que lo que te caracteriza para dar el diagnóstico es que te aparezca antes de los 12 años de edad, que sea en la infancia y que perturbe tu vida cotidiana, es decir, sobre todo en los niños cuando tú lo ves o cuando lo observas, en la parte académica, en la escuela. Ese niño que no copia de la pizarra, que él pierde los objetos con facilidad, muchas veces dejé hasta el bulto. Imagínate el nivel, ¿ok? Son niños que tú le dedicas, le das una lección, le das un abecedario, hoy se lo saben, lo repiten perfecto, y el otro día cuando llegan se les olvidó. O el paciente hiperactivo, que es el que nunca para, que muchas veces las mamás se refieren, doctora, pareciera que tuviera un motor todo el día, las 24 horas prendidas. Y el impulsivo, una de las características muy fijas es que no espera turno, no espera que tú termines de evaluar la pregunta cuando ya yo estoy respondiendo. Es difícil mantenerlo en una cola, es difícil mantenerlo muchas veces sentado. Entonces, bueno, una serie de síntomas que tenemos que evaluar. Y algo importantísimo, que esta sintomatología no sea solo en un ambiente, Eduardo, eso es clave. El paciente debe tener el mismo comportamiento en la escuela, en el hogar, en casa de la abuela, en un ambiente social, siempre. Si es un paciente que solamente, por lo menos estamos viendo ahorita mucho con el caso de la migración, pacientes que se quedan solos con las abuelas.
pero que en la parte de la escuela va muy bien, pero cuando están con las abuelas son un desastre, ¿no? Ese paciente no necesariamente es un TDAH, puede ser la ausencia, le falta a su familiar, es un cambio de estilo totalmente diferente, y por eso es la importancia de que estos pacientes se evalúen con un equipo multidisciplinario y se llegue realmente al diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitan tratamientos médicos, no solamente el tratamiento de terapia, sino que también necesitan la medicación. Y eso es sumamente importante. No todos los pacientes se medican, hay que individualizarlo, pero sí necesitan el apoyo de lo que es la medicación y sus terapias. De hecho, el tratamiento es un tratamiento multidisciplinario o multimodal porque necesita la parte de psiquiatría, psicología, terapias ocupacionales, muchas veces terapias del lenguaje, dependiendo del caso. No todos tienen el mismo protocolo de trabajo, pero sí requieren muchas terapias. Y las más importantes, Eduardo, las terapias más importantes son los padres y maestros. De hecho, de ahí viene nuestro proyecto con el doctor Ángel Cermeño, de lo que es educar e informar acerca de estas condiciones sobre TDAH y autismo. Porque vemos que si le damos las herramientas necesarias a esos maestros, a esos padres, estos niños van a tener un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado que son funcionales para la vida. Esta no es una de las preguntas muy clásicas en la consulta es, ¿mi hijo va a estudiar? ¿Mi hijo va a ser alguien? Sí, porque esta no es una condición que limita. Simplemente si damos las herramientas, si podemos canalizar a ese paciente va a mejorar muchísimo y va a ser tan médico como yo, abogado, ingeniero, pero todo depende de un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. ¿Cómo están nuestras instituciones y nuestros profesionales para dar respuesta a todas estas patologías? Bueno, realmente no escapamos de lo que está pasando a nivel social y a nivel de lo que estamos viviendo en el país. Entonces, hablarte de que las instituciones están bien, no. De hecho, de ahí viene nuestro proyecto porque nos conseguimos que a los niños hablamos de una educación de inclusión, que queremos incluir, pero no preparamos a las escuelas para incluir. Entonces, ¿qué pasa, Eduardo? Tienes un niño con una condición que le dices, no, vas a una escuela regular, pero tú no le das ni siquiera un curso a esas maestras para que sepan cómo tratarme a este niño. Entonces, el que es susceptible de bullying es el que es susceptible a esa mamá que todos los días le mandan una nota, tu hijo no copia, tu hijo no sirve, tu hijo no lo vamos a dejar repetir. Entonces, no estamos preparados. Esa es la respuesta en conclusión. Y de hecho, de ahí es que nosotros a casos muchas veces específicos, damos charlas, tratamos de hacer todo porque ¿qué queremos? Educar a la población, hasta ustedes mismos como medios de comunicación que necesitamos el espacio y por eso te agradecemos siempre que nos das el espacio. ¿Por qué? Porque estos son temas que tenemos que hablarlos día a día. Una de las preguntas que siempre ahorita, ¿cómo está la situación? Cómo se encuentran los padres desesperados, así es, ansiosos, deprimido. Eso es un factor comórbido para tratar a un niño con TDAH, porque es que tú llegas cansado y no tienes tiempo para el niño. ¿Y quién está pagando hoy en día las consecuencias de lo que estamos viviendo? Los más frágiles, los ancianos y los niños. Qué interesante. La gente llega harta, obstinada. Harta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Orientamos. Hace días yo hablaba con una mamá porque, mira, angustiada, Eduardo, no sé qué hacer en vacaciones, voy a tener el niño, yo tengo que trabajar, no tengo que cuidarlo, usted sabe que él tiene un TDAH, doctora, ¿cómo hago? Mira, entonces tú le empiezas a hacer un plan, no importa que no tengas dinero, ve una película con él, ofrécele algo, cómprate un maíz, haces unas cotufitas en casa, incorpora más en la familia, pero te digo, es fácil muchas veces para uno decir el plan. Lo que pasa es que algunas veces como padre no es que no quiera, es que se te hace difícil llevarlo porque muchos padres no tienen dónde dejar a los hijos, no existen instituciones claras. ¿Qué pasa? El sistema educativo hoy en día, Eduardo, están pasando a los niños sin reprobar. No pueden reprobar a un niño. Entonces, ¿dónde se está presentando el problema? Cuando llegan a 6º y 5º grado. Porque, ¿qué pasa? Tiene que ser esa maestra de decirle a la madre, tu hijo no sabe leer, tu hijo no está cumpliendo. Pero una mamá que va al colegio... Y llegas a la universidad y también hay lagunas. No, es que ni siquiera a la universidad, llegas a bachillerato, lo estamos viendo, yo lo veo en la consulta. Estudiantes de comunicación social, nosotros los comunicadores por lo menos deberíamos tener un nivel aceptable en el uso del idioma. Así es. En la escritura, en la redacción, en la gramática, en la ortografía. Y hay fortísimas lagunas.
Así es. Y de verdad que esto es un proyecto muy bonito. Yo sigo apostando a Venezuela. Seguimos aquí el doctor Ángel Cermeños y yo. Tenemos varias personas que se han aliado a nuestro proyecto. Tenemos a la licenciada, a la psicopedagoga Natalie García, a Mónica Cabreras, quien de una forma nos apoya para dar esas terapias conductuales, porque el problema del TDAH no es el TDAH solo, Eduardo, es la comorbilidad con que viene ese TDAH. ¿Qué significa esto? Es un paciente que puede tener un trastorno de ansiedad, es un paciente que puede tener una epilepsia, es un paciente que puede tener tics, que pueden tener trastornos obsesivos compulsivos. Entonces no es solamente tratar el TDAH, es tratar el TDAH y con lo que viene. Muchas veces tienes, aparte de tu déficit de atención e hiperactividad, un trastorno oposicionante y desafiante. Y al tener estas conductas, el tratamiento muchas veces es más severo. Las personas necesitan armarse más de lo que es la parte de personalidad para ayudar y fomentar a ese niño. Y además, quiero recordarle a la audiencia, estamos escuchando a la doctora Gisbelis Salazar. Gisbelis, para quienes nos transcriben, se escribe J y latina S B alta E L Y S. Ella es médico cirujano, pediatra, puericultor, neurólogo infantil, docente libre en la Universidad de Oriente Udo, especialista en autismo TEA, neurología neonatal y TDAH, déficit de atención e hiperactividad. Fíjate algo, Gisbelis. Súmale a esos factores de comorbilidad. 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 Ajá. No solamente la obstinación, la hostilidad que se puede generar en el hogar una vez que papá y mamá están junto a sus hijos, sino que además desde allí te ponen limitantes para ir al mundo exterior a compensar y a equilibrar tensiones. Porque en la Venezuela de hoy es un lujo desplazarse en tu vehículo propio, incluso porque hay que dedicar en muchas zonas del país, lo decía esta mañana en un reportaje un señor de no sé qué región, decía, mira, tiempo para uno descansar, tiempo para uno distraerse. Un domingo tienes que estar bajo una pepa de sol, montado en tu carro, hacer no sé cuántas horas de cola. De repente hasta tienes que inhibirte de ir al parque porque hay que ahorrar la gasolina, o vas a un centro comercial y la gran mayoría de los locales están cerrados a determinadas horas. No, qué bien que tocaste no hay ese nocturnidad. Eso complica las cosas. Qué bien que tocaste ese tema, porque yo antes pasaba una consulta en Cumaná y siempre tengo contacto con algunos pacientes del estado Sucre, ¿no? Ajá. Entonces, y hasta de Maturín. Y ellos, es increíble, me llaman, doctora, el paciente está descompensado, doctora, mi hijo, ¿pero por qué? Cuando tú le preguntas, ¿pasó algún cambio? Sí, doctora, estuvimos 9 horas, papá o mamá en la cola para echar gasolina. Cuando llegamos no había. Usted se podrá imaginar lo que desencadena esto, el nivel de estrés. Cuando yo llego a la casa no tengo tiempo, doctora, estoy cansada, no me puedo colocar a hacer las tareas. No le echo la comida, y esto cambia. Entonces, el llamado es, de verdad que supera a las autoridades. Tenemos que pensar en los niños con condición, porque este es un país que no está preparado para los niños con condición, ni pacientes epilépticos, ni pacientes con autismo, ni pacientes con TDAH, ni con discapacidades. Fíjate que hace días yo estuve en un centro comercial, no sé si puedo decir el nombre. Yo te voy a decir algo de panita aquí entre tú y yo, que no nos está viendo mucha gente ni escuchando. De panita. Yo antes lo hice una sola vez. Ya yo no nombro centros comerciales. Digo el centro comercial. Porque una vez, en una entrevista con el presidente de Fedecámara, para denotar como denuncia una situación que yo vi, que yo dije, mira, el centro comercial tal parece una cueva de silencio, de oscuridad, de vacío. Bueno, y un día me consigo al gerente de ese centro comercial, me dijo, caramba, Eduardo, ¿es verdad que tú dijiste esto? Sí. Oye, me han caído encima los inquilinos, chicos, porque ya la cosa la tenemos difícil, tú dices eso, es peor. Entonces, pero con que tú digas, un centro comercial funciona. No había las escaleras, ninguna escalera eléctrica funcionaba. Claro, ninguna. Claro. Entonces me llamó la atención 2 cosas de este pueblo venezolano que sigue todavía. Una persona con un niño en sillas de ruedas, tratando de subir las escaleras porque los ascensores no funcionaban. Entonces tú decías, ¿qué capacidad es esta? Una madre estresada, una señora que te digo que por ojo clínico 60 kilos aproximadamente, con una silla de ruedas y un niño que como de 12 años, ¿no? Pero ¿sabes qué era lo bonito? Que todos cansados tratábamos de ayudar a la señora y la ayudamos. Entonces tú dices, este es un pueblo Eso somos. Eso somos, y este es un pueblo que todavía quiere, Eduardo, y todavía puede. De hecho, aquí estamos. Tú mismo lo dices, mira, hay oportunidades de uno irse, pero uno dice, cónchale, aquí hay tantas cosas que hacer, tenemos tanto corazón por hacer. ¿Tú te crees que nosotros con un proyecto que tenemos de educar a las escuelas, nosotros nos ha contactado alguna institución? Nada.
Nada. Y es importante porque tú no puedes hablar de inclusión. Si tú educas, no incluyes, no tienes que hablar de inclusión cuando educas. Buscar patrocinio, ¿verdad? Exacto, entonces nadie se te acerca, uno sigue batallando, ayudando. ¿Quién quiere apoyarlos a ustedes? ¿Cómo los contacta, por ejemplo? Una empresa que nos esté escuchando. Neuronasalaire.com.be o a través de mi página @neurogisbe o @neuronasalaire o @neuroangelkids. Y ajá, de verdad, di una sola manera en este momento para que la gente se concentre. Neuronasalaire.com.be neuronasalaire.com.be. Sí, porque yo recuerdo que creo que era la LOCTI, el impuesto que le permitía a las empresas destinar esa cuota vía impositiva a proyectos de investigación, de funciones sociales, pero yo estoy seguro que una empresa que te esté escuchando se puede interesar. Sí, y sobre todo tenemos hasta proyectos para las empresas, Eduardo, porque el TDAH no es de la infancia, el TDAH también es del adulto. Y muchas veces tenemos TDAH que te repercuten en tu trabajo, porque se les olvida claro, cosas. Pero Gisbeli, este es otro tema. Ese es otro tema. Oye, lo que te voy a decir, uno vive con muchas cosas en la cabeza. Así es. Uno tiene en este momento la presión y el condicionante de estar disperso, de que se te olviden las cosas, porque vivimos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, habita permanentemente el miedo, la incertidumbre, la corredera. Eso también influye en los déficits de atención. La parte social, la parte económica, Eduardo, tanto ahorita para el nivel de las escuelas, es increíble. Esos niveles de estrés apuntan a déficit de atención. Y algo que no hemos hablado, el tema de las terapias. Muchas de las terapias son pagas, son privadas. Claro. No existen instituciones o las pocas que hay están colapsadas. Entonces, eso también repercute. Cuando tú das el diagnóstico, la madre pasa por los padres en familia por una negación. ¿Y qué tratamos nosotros cuando educamos? Que esa negación se disminuya, pero algunas veces cuesta. Sí. Después el enojo, después la culpa. Entonces, es un proceso que la familia tiene que pasar. Y una vez que tú llegas a las terapias, y las terapias no son una vez al mes, muchas terapias son hasta 2 veces a la semana, y no es una. Muchas veces la terapia ocupacional, el psicopedagogo, el neurólogo, los estudios que hay que hacer, porque aunque el TDAH y el autismo no se diagnostica a través de estudios paraclínicos, hay que hacerlos porque esa es la forma de tú hacer los diagnósticos diferenciales. Tenemos enfermedades que te pueden producir clínicas como el TDAH, como el autismo, y no necesariamente es un TDAH, es secundario a. Ustedes no pueden organizar comisiones, visitas a instituciones, oye, mientras se pueda en lo público, pero por lo menos instituciones privadas, preescolares, sí, y hacer unas jornadas de entrevistas. Sí, gracias a Dios nos han contactado. ¿Hay algún método evaluativo? Sí, hay un método evaluativo. Sería súper útil. Sí, hay un método evaluativo. Nosotros comenzamos, muchas veces ya esos niños ya tienen diagnóstico. Nosotros hacemos como una reconfirmación de lo que es el diagnóstico y damos las charlas a los maestros dependiendo. Un ejemplo, en el salón, en el primer grado hay 3 niños diagnosticados con autismo. El autismo tiene varios grados, claro, que si es leve, si es moderado, si es alto. Entonces, una vez que clasifica y hacemos ese buenos diagnósticos, tú le das las herramientas a los padres o a las maestras cómo va a funcionar. Por lo menos, un ejemplo práctico. Muchas veces le damos la orientación de trabajar con pintogramas, que a través de los dibujos, porque la parte auditiva a ellos les cuesta más, ¿ok? Y tienen mejor aprendizaje por la parte visual. Entonces, tú ves que sí mejoran muchísimo, Eduardo, con la parte de la organización, igual al TDAH. Hay niños con déficit de atención y hiperactividad que son sumamente inteligentes, Eduardo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es hiperactivo. Tú le pones actividades. Mira, párate, recoge los exámenes de otros niños, ayuda a otro niñito, vamos a borrar la pizarra, hacen otras actividades. Y cuando tú ves que ellos se sienten utilizados, que ellos se sienten no utilizados, que se sienten útil en el salón de clase, tú vas a ver que su rendimiento es muchísimo mejor. El niño con déficit de atención también tiene unas condiciones, tú no lo debes colocar en la puerta, cerca de puertas, de ventanas, porque tiende a distraerse más fácilmente. Mira, se nos agotó el tiempo, pero me imagino que han pensado en esta idea. Vienen las vacaciones, se habla de muchos campamentos. Ustedes tienen que ofrecer este segmento como parte de las actividades en los campamentos y estoy seguro que va a ser un éxito. Así es. Porque incluso estoy seguro que debe haber métodos divertidos, muy entretenidos,
incluso a través de juegos donde ustedes pueden percibir muchas cosas, ¿verdad? Sí, hay un curso ahorita que queremos promocionar que es un taller de TDAH el 2 de agosto en la Clínica Félix Guada. A través de la página neuronasalaire.com.be pueden buscar toda la información. Son cupos Buenísimo. limitados. Vamos a hacer 2 neurólogos y 2 psicopedagogos y una especialista en terapia conductual. Bueno, Isbelis, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Neuronasalaire.com.be. La doctora Isbelis Salazar, muy preparada, es médico cirujano, pediatra, puericultor, neurólogo infantil, docente libre en la Universidad de Oriente, especialista en autismo, neurología neonatal y déficit de atención e hiperactividad. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, te faltó ahí ama de casa y mamá de Neuropaula. ¡Ah, qué bien, qué bien! Bueno, eso te hace más calificada aún. Así es. ¿Cuánto tiempo de casada? 5. Oye, vas bien, vas muy bien, así Sí, es. sí. Qué maravilla. Bueno, muchas bendiciones a esa unión matrimonial. Gracias, gracias. Gracias a ti por preguntar por Milka también. Tú sabes que con Yo Milka... soy seguidora de Milka. Qué bueno. Con Milka no lo he hecho, pero con Donna, yo hice mucha obra social. Y yo incluso con Donna hice mucha actividad con autismo, con niñitos autistas. Sí, de hecho las mascotas son ¿Verdad? es un estudio y ya hay estudios, ¿ok? Donde las mascotas ayudan y sensibilizan a este tipo de niñitos, sobre todo en la socialización, Eduardo. Es impresionante en la parte de las emociones, en los sentidos. Y sí está. Yo soy una de las que cuando llegan a mi consulta, ¿usted tiene una mascota? No, búsquese una mascota y Qué preferiblemente un perrito. Así Qué que, bueno. excelente. Excelente, Gisbeli, gracias. Siempre invitada por acá. Gracias. Amigos, sigan allí. En breve más de A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti por Unión Radio. Declara, 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 declara,